El 24 de marzo del 76, las Fuerzas Armadas derrocaron mediante un golpe de Estado el gobierno democrático presidido por María Estela Martínez de Perón. Ese mismo día, la Junta Militar instaló el estado de sitio, intervino en los lugares de trabajo y producción, suspendió la actividad de los partidos políticos y de los sindicatos, prohibió el derecho a huelga, anuló las convenciones colectivas de trabajo, impuso una feroz censura de prensa y desplegó una brutal represión que arrasó con los derechos humanos en todo el país. Tenían un claro objetivo: la implementación de un modelo económico que benefició a los sectores más concentrados de la economía y claramente perjudicó a los trabajadores y trabajadoras. Para lograr el objetivo, la Junta Militar tomó la definición de transformar normas y marcos institucionales, administrativos y empresariales, políticas, métodos, hábitos y hasta la misma mentalidad, según escribió el ministro de Economía Martínez Dios, en las bases para una Argentina moderna entre el 76 y el 80. La dictadura militar contó con el apoyo y sostén de grupos económicos nacionales e internacionales y de amplios sectores civiles, por eso se define como una dictadura cívico-militar. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Esto lo decía Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar. La dictadura cívico-militar, iniciada en el 76, se caracterizó por la aplicación de un plan sistemático de desaparición y exterminio de personas. Fueron 30.000, ¿no?, las víctimas de secuestros, torturas, muertes, robos y apropiación de bebés, nacidas en centros clandestinos de detención en todo el país. El terror se utilizó como instrumento de disciplinamiento social y político de manera constante y el accionar represivo abarcó también la desaparición de bienes culturales y simbólicos, justamente para lograr esa miseria planificada antes mencionada. Este accionar fue demostrado, probado y nombrado como genocidio en las sentencias de los juicios de lesa humanidad que aún se siguen desarrollando en la justicia argentina, uno de los 3 poderes de nuestra democracia. Para el gobierno de facto era necesario censurar, perseguir a las personas y aterrorizar a la población para interpelar el sentido común de la sociedad y construir la idea de que ese supuesto enemigo interno andaba en los hogares, en los barrios, en las escuelas y en las fábricas. En todos esos ámbitos debía ser detectado y combatido. Con ese objetivo, afirmaban, es en la educación donde hay que actuar con claridad y energía para arrancar la raíz de la subversión, demostrando a los estudiantes la falsedad de las concepciones y doctrinas que durante tantos años les fueron inculcando. Este textual está extractado del documento Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo, que fue editado por el Ministerio de Cultura y Educación en el año 77, durante la gestión de Juan José Catalá. Este documento, que se distribuyó a todos los estamentos educativos del país, habilitó y justificó la persecución, el secuestro y la desaparición de miles de trabajadores de la educación y estudiantes de escuelas y universidades públicas. En la investigación de Cetera sobre las y los docentes detenidos, desaparecidos, desaparecidas, asesinados, asesinadas en el marco del terrorismo de Estado, se revela que durante la dictadura cívico-militar instaurada en marzo del 76 se realizaron más de 700 secuestros, asesinatos o desapariciones de educadores y educadoras. También debe sumarse que muchos y muchas fueron encarceladas, cesanteadas o tuvieron que salir del país o partir hacia el exilio. Nunca dejamos de enseñar y enseñamos a luchar, decía en un documento la Cetera. A pesar de esto, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y según el registro unificado de trabajadores y trabajadoras de la educación víctimas de terrorismo del Estado elaborado por el SUTEBA, son 431 los y las compañeros, compañeras detenidos, desaparecidos durante la dictadura cívico-militar,
registro que se actualiza y crece constantemente. A 41 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, desde el SUTEBA, seguimos sosteniendo la importancia histórica del análisis de nuestro pasado reciente, desentramando causalidades, responsabilidades y complicidades en el devenir histórico de los hechos, para entender las rupturas o continuidades de pensamientos, posicionamientos y acciones de los diversos actores políticos y sociales en el presente, en una democracia tan convulsionada como la que estamos transitando. Por ello resulta imprescindible reconsiderar y analizar algunos conceptos y valores vinculados a la democracia, otorgar relevancia a la memoria de nuestra historia reciente y reivindicar el rol fundamental que tiene la escuela pública para la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones, en tanto construcción colectiva que establece puentes entre ese pasado y este presente. En estos tiempos en que el negacionismo parece imperar, cuando día a día se cercenan derechos económicos, sociales y culturales a las grandes mayorías de nuestro pueblo, cuando proliferan discursos de odio que buscan construir nuevos enemigos internos, cuando se enturbia el funcionamiento independiente de los tres poderes de la democracia, la escuela pública debe reasumir una centralidad irrenunciable para seguir siendo el espacio donde se formen las nuevas generaciones, valorando, defendiendo y fortaleciendo la democracia, una en la que en un Estado presente sea garante y promotor de los derechos de todos y todas, concepto de democracia que supimos construir colectivamente hace 41 años. En esta centralidad educativa, los y las trabajadoras de la educación tenemos una responsabilidad político-pedagógica urgente: habitar las escuelas y estrechar puentes con las comunidades, promoviendo debates plurales, democráticos, abiertos y participativos entre docentes, con nuestros alumnos y alumnas y sus familias, enseñando y transmitiendo conocimientos que les permitan construir las herramientas necesarias para que los y las niñas, jóvenes y adultos concreten los futuros soñados junto a sus familias. Hoy más que nunca debemos levantar las banderas de memoria, verdad y justicia, para que el pañuelo de nuestras madres y abuelas flamee en cada escuela y en cada barrio.